¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Germán, y también buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, es algo como hablábamos que nace desde la vocación y que sin duda en el caso particular es parte de mi día a día, se hace con mucha pasión y afortunadamente es un espacio de labor, de gestión, de afición en donde hay estos momentos tan lindos, ¿no? Como poder devolver un ser vivo tan importante como es el caso del Valentino, por ejemplo, que ocurrió esta semana, a la naturaleza de regreso a que continúe teniendo sus funciones. Y también hay, como en toda labor, momentos duros y también a veces un poco de sabores ahí encontrados, porque también vivimos en un mundo, como hablábamos ayer, en el que desafortunadamente el gran depredador, el máximo depredador de este planeta, que somos los humanos, seguimos cometiendo barbaridades. Pero ¿qué pasa, Ernesto? Tú que estás toda tu vida aquí desde jovencito, casi desde niño, dedicado a cuidar a los animales, y de lo que has podido investigar y todo. ¿Qué pasa con nosotros los humanos? ¿Somos tan brutos realmente? A ver, es una mezcla de comportamiento de la especie natural, porque somos primates y somos oportunistas de naturaleza. Todos los primates hacen eso. Sin embargo, creo que esa capacidad que tenemos de inteligencia, de sabiduría, desafortunadamente a veces no le sabemos usar y nos dejamos llevar por el oportunismo, que bueno, terminan derivando después de un sinnúmero de temas, ¿no? Y eso hace que siempre estemos ahí pasándole factura a la naturaleza, y ahí es en donde yo veo con optimismo, y es algo también que hablábamos, que estas nuevas generaciones salen más sensibles. Tengo 2 hijos. Mis hijos no son como los niños que éramos antes, de salvajes, que jugábamos incluso a veces con la vida silvestre, o que por ahí teníamos el amigo cazador. Como una Ahora, paica. exacto, ahora veo que hay más respeto y eso es positivo. Sin embargo, el mundo y las industrias del desarrollo humano, el crecimiento poblacional, son amenazas que a través de ese desarrollo silencioso nos van generando cada vez más encrucijadas hacia la naturaleza. Y yo siento que nos falta sentarnos a meditar y a pensar bien como tomadores de decisiones, los que estamos ahora en esa capacidad, porque los niños vienen, sí, mejorados, pero todavía les falta. Y desafortunadamente ahí es en donde estamos perdiendo años luz, yo diría, para exagerar, de poder hacer algo más armónico con la naturaleza, ese respeto a la vida silvestre, desde nuestros hogares, desde nuestros barrios, desde la ciudad en la que vivimos. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Hay muchas familias, miles de oyentes que están en este momento conectados con Radio La Voz de Tomebamba y todas sus redes. De acuerdo a tu experiencia, ¿qué podemos hacer en casa o desde casa para ir cuidando este planeta? Bueno, cosas tan sencillas que, por ejemplo, van desde ser cada día más eficientes en el reciclaje, en el uso responsable de lo que adquirimos, evitar los plásticos de un solo uso. Sí, o sea, yo veo que todavía nos cuesta a los ecuatorianos, nos cuesta, hasta a mí me cuesta. Y comparo, yo doy clases a unos estudiantes de Oregon cada año, justo se acaban de ir la semana anterior, y ellos vienen con su termito, Su termo, sí. obligados, o sea, ya es parte de su cultura, ¿me entiendes? Cosas tan sencillas como esas. Lo que te escuchaba hablando hace un momento, apoyemos a causas que sean sostenibles. Si Cuenca se caracteriza por tener este internet de etapa que apoya
a nuestros ríos, a la preservación del Parque Nacional Cajas, que de él dependemos, ¿no? Nosotros necesitamos más que nadie ese parque nacional y todas las zonas de recarga hídrica preservadas. Si sabemos que esto está ocurriendo, apoyemos a eso. Así nos cueste unos centavos más, pero estamos garantizando el futuro no solo nuestro, sino de nuestros hijos, de las futuras generaciones. Y yo creo que desde ahí, Germán, no son cosas difíciles, es más bien como que sentarse con tu pareja, con tu familia, a ver, reorganicémonos un poquito y vamos por acá, ¿sí? Y esas prácticas sostenibles seguro que hacen eco para fomentar mejor cuidado de la naturaleza. ¿Qué tan importante es el Cajas para nosotros? Dependemos de él al 100%. Okay. Y no solo, ojo, no solo los cuencanos. Te hago una pregunta. Okay. ¿Qué pasó con la operación de ustedes aquí en la radio cuando estábamos con los cortes energéticos? Terrible, complicadísimo. Tuvimos que ver varias tecnologías que desde los generadores pequeños. Gastar dinero para Exacto. ver, contaminar el ruido y tanta fatal, vaina que pasaba. Acuérdate cómo era el centro de la ciudad. Te hago la siguiente pregunta. ¿Eso ocurrió solo en Cuenca o en todo el país? En todo el país, claro. ¿Ya? En todo el país. Entonces, es algo de lo que depende no solamente la gestión y la vida de los cuencanos, es todo el país, porque resulta que estos ríos de nuestra ciudad, además son de los más importantes en términos hidrológicos para dar todo este complejo energético que tenemos relacionado con el agua y la generación de energía hidroeléctrica. Y eso se produce gracias a tener esas áreas verdes río arriba, que son todo lo que comprende el macizo Cajas. Ojo, hablo en escala de macizo, porque hay que comprender que no solamente es del Parque Nacional. Está toda la zona de Quimsacocha, está toda la zona del Machángara, ¿sí? Y ese tremendo sistema de ríos y sus tributarios es el que nos permite además también generar el agua para las empresas, para las industrias, para tomar, hermano. Veíamos cómo con preocupación el agua se iba acabando y ya teníamos incluso hasta restricciones diarias de ciertas horas nomás. Uh-huh. Yo donde vivo, por allá por el lado de Amaru, a veces no nos llegaba agua en 2-3 días. Tocaba, como pasa en muchos otros países, guardar en una cisterna. Pero todavía somos afortunados, porque imagínate que hay gente que tiene que caminar 2-3 horas para ir a ver un bidón de agua. Y todavía podemos beber el agua potable. Además, algo maravilloso, ¿no? Además es algo maravilloso. Entonces yo sí pienso, también ahí hago una cuña sobre justamente el fundamento de lo que buscas, Germán, con esta entrevista es, a ver, seamos más protectores del Cajas. No es solamente un tema de los ecologistas o de los biólogos como uno o de los andinistas, no, es una cuestión que nos tiene que preocupar a todos. Y veamos con celo cuando se abre una vía por allá, cuando hayan proyectos de extracción en esas zonas, porque no es solo una cuestión del momento, es algo que queda marcado como una herida y que muchas veces, tú sabes, si una herida es superficial, se cura. Uh-huh. Pero si una herida es algo que te cruce el cuerpo, que empiezas a tener problemas estructurales, ya no se cura, hermano. Y eso, desafortunadamente, a veces no vemos no analizamos el costo-beneficio y nos dejamos llevar muchas veces por el bendito tema de generar recursos y afectamos gravemente a la naturaleza. No es ni siquiera pasado un año y tú estuviste ahí a raíz de la sequía que tuvimos en agosto, septiembre, octubre, en donde también lamentablemente el humano, el pirómano o el incendiario que sería en este caso, lo hizo nuevamente y lo va a seguir haciendo, y esa es la gran preocupación que tenemos, porque ahora que estamos con una etapa en la naturaleza de lluvias, no hay problema, ok, los ríos están, pero sabemos que en los próximos meses de pronto viene otra sequía y sabemos que se van a dar este tipo de situaciones. ¿Qué hacer al respecto? Y se van a dar, Germán, cada vez más fuertes, porque está comprobado que debido al cambio climático, al calentamiento global, van a ser más exponenciadas tanto las épocas de lluvia, como lo que hemos visto ahora, que también hay lluvias torrenciales, focalizadas, y de repente
bloom, deslaves, derrumbes, inundaciones. Y por otro lado, estas sequías como la del año anterior, que fue una sequía sin precedentes y en donde desafortunadamente yo estuve ahí en la primera línea. Te das cuenta que nos falta mucho en el campo de la sensibilización. Veía con preocupación desde la gente local, los pirómanos, que dicen, no, es que solo Montecitos nomás es. Solo Chaparrito nomás es, eso ya se regenera, con una desinformación, con una falta de conocimiento brutal, porque no saben que adentro de eso hay desde todas estas plantas, raíces, musgos y seres vivos, animalitos, que cumplen funciones y nos dan beneficios al ser humano, desde el agua, retención del agua, oxígeno, captura de carbono, hasta el tema de la polinización. Tú vives por San Joaquín. Así es. Una parroquia de Cuenca caracterizada por producción de alimentos. No tendríamos esos alimentos si no hubieran polinizadores, por ejemplo. Si se quemó una cuenca y media entera, yo me hago la pregunta, ¿alguien se ha preocupado de cuántos millones de polinizadores, hablo de mariposas, abejas, insectos, se murieron o perdieron su hábitat? Seguro que sí, pero nadie te habla de cifras porque ni siquiera la ciencia se ha enfocado en estudiar eso. Sin embargo, es una pérdida tremenda y yo no quisiera tener que llegar como ha ocurrido ya en años anteriores. No sé si alguna vez escuchaste una noticia en Francia, viñedos que se quedaban sin la facultad de tener polinizadores y ya estaban pensando en cómo buscar solucionar eso porque no llegaban las abejas. Imagínate el día que tengamos que preocuparnos de que no nos llegan las abejas a Cuenca, y eso puede pasar si seguimos con estos temas como por ejemplo esos mega incendios que acaban, diezman a poblaciones enteras de animales que cumplen funciones valiosísimas. En lo que pasó en el Cajas, hablando de los incendios, de acuerdo a las investigaciones, se cree que son personas del mismo sector que con esta falsa creencia que pues quemando los pajonales, el humo subiendo, va a ir a las nubes, etc. Sí, 100%. Lamentablemente los 4 mega incendios, de lo que sabemos, son hechos por vecinos, por gente local, y desafortunadamente ahí también las autoridades, hay que reclamarles, no han hecho la gestión como deberían hacerlo. Perdóname, pero a veces para cosas menos fuertes en términos de escala, han logrado encontrar a los agresores, a los culpables, y acá no es difícil. La gente local sabe quiénes son los autores. Pero desafortunadamente, claro, como que entre que no hay fragancia y todos esos temas, por ahí hay excusas y excusas, cuando deberíamos tener desde justamente la comunidad, la sociedad, hacer mayor presión para que eso ocurra, porque también necesitamos que las leyes sean más estrictas. De lo contrario, claro, es por un lado un grupo que estamos sensibilizados intentando apoyar, y por otro lado las leyes que no funcionan. Imagínate a estas alturas, después de quemar más de una ciudad y media, no hay ningún detenido. No hay ningún detenido, no hay ninguna lección legal sobre el tema. Además que no estamos hablando de que se está investigando a cientos de personas, tú lo acabas de decir, son comunidades pequeñas, gente que se identifica y saben. gente que saben quién es. Sí, saben, y esas personas al menos si tienen ya un tema de que les denuncian los mismos vecinos, bueno, si no se les encontró en el momento de los hechos, pero oye, al menos un llamado de atención público, no sé, o sea, tiene que haber maneras de que la gente escarmiente, porque también ese es otro problema del Homo sapiens, de los seres humanos. Nos olvidamos y es facilito volver a cometer los mismos errores, y claro, si no hay leyes, ahí es en donde vienen estos fracasos tremendos y perdemos lo más valioso, Germán, que tenemos. Este país puede ser petrolero, puede ser bonito, Cuenca puede ser hermosa, hoy en día en boga por temas de turismo, gastronomía, pero si perdemos al ambiente, que es nuestro
mejor, pero mejor espacio que tenemos a la naturaleza, ahí sí vamos a empezar a tener problemas. No muy lejos, ciudades hacia el país del norte, en Colombia, hacia el lado del sur, en Perú, que carecen de agua, que tienen problemas medioambientales tremendos. Oye, acá en el sur y en Ecuador nos hemos caracterizado por ser, sobre todo en Cuenca, querendones de la naturaleza, que no perdamos esa sintonía, que no perdamos esa capacidad de exigir que se proteja adecuadamente y apoyemos, ¿no?, a esas causas. Correcto, correcto. Y tú lo has dicho, Ernesto, pues tomemos acciones, porque ya estamos en el mes ya mismo de mayo, pasarán 2-3 meses y vendrá nuevamente la sequía. En 2 meses más estamos otra vez abordando sequía. Claro. A ver, entonces, ¿qué hemos hecho desde casa y qué han hecho las autoridades para tratar de paliar esta situación que se viene nuevamente? Obviamente hubo gente ya en la parte industrial, en la parte del hogar que adquirió su generador, pero eso no es todo, eso no. Yo creo que hay que ir a la raíz del problema, lo que tú manifiestas. Y yo pienso que ahí es importantísimo que entre la ciudad y la gente de la ruralidad, la gente del campo que vive en el macizo Cajas, alrededor del Parque Nacional Cajas, por ejemplo, que empiece a haber una mejor sintonía, que les apoyemos, que, por ejemplo, esas personas que son también los verdaderos guardianes de esas áreas, que reciban atención, que reciban apoyo, ¿sí? Entiendo, porque soy parte del comité justamente de conservación del Cajas que se creó a raíz de los incendios, iniciativas importantes, hay recursos que están asignados por parte, por ejemplo, del municipio, de la empresa privada también se ha manifestado, pero ojalá que se destrabaran un poquito más rápido porque ya nos llega la sequía, como manifestabas otra vez, y que no nos pase lo mismo. Entonces es importantísimo que si tenemos por ahí como ciudadanos conexión, familiares en estas zonas tan valiosas como Miguir, Molleturo, arriba acá en Sayausí, en Marianza, hacia Soldados, donde hemos liberado al Cóndor Valentino, que hagamos sintonía con esa gente y que se promuevan brigadas de vigilancia. Porque te cuento, los autores de salvar los incendios también fueron ellos. Ellos, sin experiencia técnica como los bomberos forestales, esas personas dejando sus trabajos, sus labores diarias, muchas veces sufrían. Yo te digo esto porque viví en carne viva, que sus cultivos no estaban atendidos, que su ganadito no estaba atendido, dejaron todo y se metieron a apoyar, ¿sí? Y arriesgando la vida. Y a veces veía también con preocupación, incluso nuestros queridos bomberos, muchas veces, claro, tratando de precautelar su seguridad y la del resto, pero no arriesgaban el tema de ir a la primera línea a frenar los incendios, porque claro, desconocen, no saben por dónde son los accesos. Entonces ahí es tan importante que esta gente que es de allá, que nació allá, estén armónicamente relacionados para combatir estas emergencias. Qué bueno lo que tú acabas de decir, porque, bueno, sabemos que es la gente de ahí la que produce los incendios, pero también esta parte que requieren ellos el apoyo, requieren la tecnología y varias cosas para que cuando suceda un incendio en el Cajas, pues los mismos moradores estén ya previstos de alguna manera para paliar este incendio. Que tengamos estrategias, que tengamos un sistema de alerta temprana. Imagínate lo que ocurrió, o sea, justo estaban en esos días en la cumbre acá de presidentes, ¿te acuerdas? Exacto, con sí. el rey de España y de repente 2-3 días después, los incendios se hicieron ya inmanejables. Entonces eso no puede volver a pasar. La gente local está presta porque saben, ellos dominan, la mayoría están totalmente conscientes que esos incendios no son positivos ni para ellos, porque ellos reciben el agua directamente de esas fuentes hídricas, de esos bosques. Entonces, ahí sí también un llamado a que desde la ciudadanía, no solamente es tarea de las autoridades, apoyemos, les demos más respaldo. ¿Sí? Muchas veces la gente de la ciudad se queja, no, ellos mismos
ellos mismos son los malvados. No, no es así. La mayoría de gente está sintonizada con el tema ambiental y claro, temas de sensibilización, más oportunidades, mejor formación para los niños de esas zonas. En eso tenemos que trabajar. Educación. Exacto. Sí. Educación. Además de fuentes hídricas que nos proporciona el Cajas y de ese hermoso paisaje, ¿qué animalitos hay en el Cajas? Tú que estás ahí metido. Bueno, hay un sinnúmero de animales, varias especies únicas que no habitan en ningún otro lugar del mundo. Si nos vamos a los más pequeños, por ejemplo, los jambatos, que son estas ranas que habitan en los páramos. Hay ranas jambato, hay ranas marsupiales. También teníamos... Ahora son muy escasos estos bagrecillos que vivían incluso en los ríos de Cuenca, que se llaman los famosos bagres andinos o preñadillas, que por ahí en algunos rincones todavía existen, han sido desplazados por la trucha. La trucha no es nuestra, no es nativa, la trucha es norteamericana y europea. Hay 2 especies o 3 especies de trucha en los Andes de Ecuador. Y claro, ella llegó y desplazó eso y también les desplazó a las ranas que vivían en armonía ahí en estos páramos y ayudaban a preservar y a cuidar la calidad del agua. Yéndonos ya a especies más grandes, el oso andino en ciertas zonas, el puma, hay unos tigrillos andinos hermosos que también están amenazados en esta zona. Y el cóndor, las rapaces también, águilas, y sin irnos muy lejos, hace 2 meses y medio, en el sur del Parque Nacional Cajas, cerca de Soldados, en el sector de Pucán, se rescató este cóndor que recibió el nombre de Valentino por los lugareños, y que yo pienso que él llegó a comentarnos que tenemos que ser más sensibles con este tipo de especies también. Llegó a darnos una lección de que ellos cohabitan con nosotros en estas zonas y necesitan mayor apoyo. Has hablado del cóndor, que es además un símbolo patrio que está en nuestro escudo y cuya especie debe ser muy cuidada porque no es como antes que había muchos, hay pocos. El caso de Valentino realmente hasta nos hizo llorar, creo que a mucha gente. ¿Cómo va a ser posible que un cazador, no sé, una persona le dé bala, le dé con los perdigones? Pero para eso hay buenas personas como tú y tu equipo que lograron, porque es difícil también, pues tú corres un riesgo, no es una gallina o es un pavo, es ahí está. Ahí están los picados. Ahí está una picada. Ahí están, sí. Cuéntame, ¿cómo fue ese rescate? Bueno, fue inolvidable el tema porque siempre hablábamos de que en algún momento podría aparecer un cóndor andino, pero le veíamos muy remoto por lo escasos que son, como tú manifestabas. No nos olvidemos que en el último censo nacional, que fue en el año 2019, se llegó a registrar aproximadamente 30 individuos de cóndor andino en el sur del país. Son poquísimos. Muy pocos, sí. En todo el país estamos hablando de más o menos una población de 130 individuos actualmente, que sigue declinando, sigue decreciendo, porque tienen amenazas por todos lados y el ser humano no ha logrado llegar a un punto de equilibrio de saber valorar el rol que ellos cumplen y poder entender que tenemos que vivir en armonía. En el caso de Valentino, ¿se pudo de pronto saber en qué sector o en qué parte le dieron bala, perdigones? No exactamente, desafortunadamente, porque no estaba marcado, no teníamos los datos de por dónde él se estaba desplazando. Hoy ya está marcado con rastreador satelital y vamos a saber exactamente por dónde va. Sin embargo, estamos seguros que ese día, en horas tempranas de la mañana o quizás el día anterior, él recibió estos impactos de bala, 5 perdigones, 2 de ellos se dividieron, 7 proyectiles ahí en el cuello y en la cabeza, imagínate, incrustados. Y cuando fuimos al rescate, hasta arriesgamos la vida con algunos lugareños de ahí, estuvo la policía ambiental, llegó el Ministerio del Ambiente, la gente local de allá del GAD, de la parroquia de Baños, también estuvo activada,
y afortunadamente entre todos ellos logramos hacer un plan para rescatarle de una pared al lado del río Yanuncay, que ese día estaba muy crecido y se le logró rescatar. De ahí inmediatamente a cuidados intensivos, darle atención con nuestro equipo veterinario, placas de rayos X, exámenes de sangre, y desafortunadamente ahí es que encontramos, tras los rayos X en estos exámenes, los perdigones incrustados en la cervical, en el cuello. No se lograron extraer porque estaban muy incrustados en zonas muy delicadas. Nos tocó, gracias al asesoramiento de varios especialistas de aquí y del mundo, más bien promover una terapia de que él esté medio inmóvil, sin poder desplazarse, para que se vayan encapsulando esos perdigones, y le dimos algunos tratamientos, después algunas valoraciones, incluso una tomografía, imagínate, le hicimos a él, se le sedó y tal cual como un humano al tomógrafo se le logró ver exactamente en dónde estaban situados los perdigones. Estaban tocando unas zonas de nervios que le impedían volar, y bueno, con toda la terapia que les dimos se logró desinflamar eso, curar la infección, se encapsularon, y hoy es un cóndor que regresa a vivir y a cumplir sus funciones en la naturaleza, que son muy útiles para el ser humano, pero desafortunadamente con esa marca, ¿no? Así como a mí me dejó marcado aquí en la muñeca con un par de picotazos, que se me curarán. El momento que le rescatabas. Sí, el día que le rescatábamos, sí, y el día que le marcábamos con los rastreadores, ahí estaba muy asustado y estaba ya muy fuerte. Más bien el día que le rescatamos, Germán, yo siento que los animales, por experiencia de trabajar más de 20 años, sienten, se dan cuenta cuando uno llega con una vibra negativa o con una vibra positiva, y él se dejó atrapar, y fue como que, vean, ayúdenme. Enseguida le ayudamos y salió de riesgo de muerte al cabo de 3 semanas del hospital de Amaru, de la hospitalización, y de ahí le pasamos de un aviario grande de musculación, que es como un corredor largo, alto, grande, en donde él pudo empezar a volver a volar y a generar ejercicios ascendentes, descendentes, para poder practicar el vuelo. Todo esto le monitoreamos con cámaras, porque en este protocolo de cuidado, el cóndor no puede estar viendo a los humanos como beneficiarios de su salud, ¿me entiendes? Porque se empiezan a acostumbrar, como ocurre con todos los seres vivos. No queríamos que genere improntas y costumbre positiva con el ser humano, sino más bien que siempre nos tenga miedo y rechazo. Y creo que eso se puede ver en el video que comentabas, que nos saca lágrimas cada vez que uno ve, porque el cóndor apenas salió de este kennel en el que le movilizamos hasta las alturas de soldados, no pensó ni 5 segundos, se subió en una piedra, medio exploró y se fue. Y en 20 minutos estaba a 5 kilómetros de nosotros. ¿Cuántos kilómetros puede un cóndor? Hasta volar. 150, 160 kilómetros en un día, imagínate. Y casi sin batir las alas. Eso da que los cóndores que tenemos acá en el macizo Cajas o en Susudel, por ejemplo, que es otra área muy importante para la conservación del cóndor al sur de nuestra provincia, en el río León, se despiertan y llegan hasta el volcán Altar. Imagínate eso, al lado de Riobamba, en un día. Entonces son verdaderos dueños de los cielos del Ecuador. Qué maravilla, y qué pena que todavía exista gente que al ver un cóndor de quedarse magnificado viendo esa maravilla de la naturaleza, pues vaya y saque una arma y le dispare con el fin de sentirse cazador. Desafortunadamente hay creencias, malos hábitos, y como con toda la fauna silvestre, Germán, una falla nuestra en saber. Los cóndores generan servicios como, por ejemplo, limpiar los páramos, que son nuestras fuentes de agua. En el pasado habían cientos de cóndores, porque habían cientos de animalitos, venados, conejos, que también morían, y ellos bajaban a limpiar eso. ¿Qué pasa ahora? No hay su alimento nativo,
Los venados, bueno, ahora medio se han recuperado un poco, pero no en todos lados. ¿Sí? Los conejos, los animales que ellos consumían son escasos y a ellos les cuesta y les puede costar la vida. Entonces, ¿qué ocurre? Si ven un ganado muerto, van por él. Y muchas veces la gente en el campo tiene estas malas prácticas de tener el ganado remontado al lado de los parques nacionales, como en nuestro Cajas. Suben una vez a la semana y justo coincidió que le vieron al cóndor comiéndose a la vaca que había muerto enferma y le aculpan al cóndor. Le aculpan al cóndor, les disparan o van y les envenenan porque le aculpan que él es el autor de la muerte. Entonces hay esa desinformación, ¿sí? Y desafortunadamente eso le pone hoy en día en riesgo de extinción. En el año 2019 y 2020 se perdieron más de 20 cóndores en el país. Hubo una campaña incluso de ni un cóndor menos, con un lacito negro ahí y con un cóndor, porque fue catastrófico. Perdimos más del 10% de la población por envenenamientos en Cotopaxi. Gente que envenena una carroña, un ternero muerto, bajan los cóndores, se comen y se mueren ahí inmediatamente. Y eso sigue pasando, Germán. Y eso hay que denunciar, por favor. Si alguien ve a gente haciendo eso, tiene que denunciar, porque muchas veces las malas prácticas ganaderas, las malas prácticas en estos sectores, también, o sea, son responsables de por qué ocurren estas interacciones con el cóndor. No solamente quedarse el amor del ser humano con los gatitos, con los perritos en casa, sino que ese amor crezca. Exacto. Crezca. Que nosotros protejamos absolutamente todo ser vivo. Exactamente, y hay que hacerlo con admiración, porque el reino animal, el reino de la vida silvestre, de la naturaleza, de las plantas, del reino vegetal, son fabulosos. O sea, de allá venimos y allá vamos, recordemos eso, ¿no? Venimos de ser tierra y polvo y después seremos abono de las plantitas. Esa energía se recicla todo el tiempo en la naturaleza y tenemos que saber coexistir. Ese es como que creo el mayor mensaje que tenemos que buscar, enseñarles a nuestros hijos con respeto, admirando esa relación que tenemos tan pegada con todos los seres vivos, y también de sentirnos afortunados, ¿no? Porque vivimos en una ciudad hermosa todavía que rescata áreas verdes, que tiene espacios naturales. Promover que esos espacios sigan siendo silvestres, que no solamente sean parterres con plantitas sembradas como jardines, sino que también tengan zonas silvestres, porque acordémonos que en la ciudad también viven animales, viven desde insectos que cumplen la polinización hasta aves rapaces. Los cóndores no están tan lejos, como nos enseñó Valentino, a media hora un cóndor andando por la vía ahí herido. O sea, tenemos fauna silvestre que está por ahí, pero muchas veces ni nos enteramos. Incluso el sector de San Joaquín es un sector, yo diría, privilegiado. Vivimos allí a 25 años y hemos visto que poco a poco, por ejemplo, las luciérnagas en la noche ya no eran como eran antes, ahora son poquitas. Hay caballos que están en los pastizales, hay vaquitas, hay perros, etcétera. Es muy bonito San Joaquín, pero debemos dejar de un lado, yo creo, y pensar de otra manera, para no estas zonas invadirlas con el cemento, invadirlas con las vías, con el progreso, entre comillas, sino ya las vías que están, en cierta manera, enmarcadas allí, que la misma gente de allí ha abierto vías en sus terrenos, pues mejorarlas, evidentemente, pues hacerlas tal vez un poquito más grandes, etcétera, pero no tratar de la zona de San Joaquín con las nuevas PDOT, etcétera, porque la zona ya no se llama San Joaquín. Hay una parte en la que tuvimos ayer en Neuhaus que se llama San Sebastián. Ya no es San Joaquín, es San Sebastián, que se lo hizo con este nombre, pues tomando en cuenta para que ya no sea una zona rural protegida, sino sea una zona urbana. Ahí yo creo algo importantísimo es, muchas veces tratamos de copiar, pero así, tal cual,
las ciudades, ¿sí? Y resulta que la gente que vive en las grandes ciudades, que tienen todas estas obras enormes de cemento y de progreso, entre comillas, de mejoras, se da cuenta que cuando crecen las ciudades, lo mejor es salir de las ciudades. Justo hablaba con un amigo hace poco y una persona conocida de Los Ángeles. Imagínate, Los Ángeles en California, una ciudad enorme. Y nos decían, la gente que vive en Los Ángeles, lo que menos quiere es vivir en Los Ángeles. Y los californianos lo que hacen es irse más arriba de San Francisco a vivir en aldeas pequeñas, en poblados y ciudadcitas que todavía tienen, como pasa en la zona en la que tú vives, estas zonas con bosques y son entre la ruralidad y la zona urbana. Yo creo que eso tenemos que promover en Cuenca. Cuenca no se puede convertir por todos lados y por todos los ángulos en una ciudad atravesada por vías de asfalto y por vías gigantescas. Deberían haber zonas núcleo que tengan eso y que irradien caminitos bien atendidos, por supuesto. No estoy diciendo que regresemos, ojo, a la edad de piedra y me van a crucificar seguro, pero que valoremos eso, porque en otros lados, en Europa, en Norteamérica, he tenido la suerte de estar, eso es calidad de vida, Germán, y llegan a nuestra ciudad y se quedan locos de cómo los cuencanos vivimos, porque todavía tenemos, por fortuna, eso. Entonces, hay que rescatar esos espacios y ojalá ahí los tomadores de decisiones de control urbano, del plan de ordenamiento territorial, fomenten eso, que hayan esos espacios que no tengan tanta densidad poblacional y que no vayan a atravesar con una vía gigantesca por donde no hay que hacerlo, porque lo contrario promueve eso. Además de eso, que obviamente estas vías que de pronto están planificadas van pues dañando incluso viviendas, casas, etcétera. Y esto es un gasto adicional porque te tienen que indemnizar de alguna manera, pensar de otra manera. Claro, hay gente que dice, pero ¿y el progreso de la ciudad? ¿Dónde está? Claro. Ya Cuenca creció, ya Cuenca es gigante, ya Cuenca necesita más espacios, usted ya tiene que construir ya en algunas zonas con 120 metros cuadrados, ya puede construir incluso con casas adosadas, etcétera. Entonces no está el progreso allí, el progreso es diferente. Y tú cuando hablas de San Francisco, también tengo un amigo que vive cerca de nosotros, ahí en San Joaquín. Yo no le llamo San Sebastián, para mí es San Joaquín, ¿ok? Me decía que incluso en algunos parques o en la gran mayoría de parques apagan las luces en la noche. Tienen otro sistema de iluminación porque todos los insectos, todos estos seres vivos se atraen por la luz y mueren. Y mueren como trampas, exacto, en trampas de luz, por supuesto. Y es también parte de la salud de un humano. O sea, no puedes pasar con una tremenda luz ahí destellante por todos lados cuando es de noche. O sea, yo vivo al lado de Amaru y, hermano, me siento afortunado de todavía vivir en una montaña en donde en las noches salgo a ver las luciérnagas, puedo ver el firmamento con todas las estrellas, no hay una sola luz y es divino. Yo sé que para mucha gente que nos escucha dirán, no, pero es que a mí no me da miedo, es incómodo, entiendo, pero hay que tener un balance, Hoy con Ernesto Arbeláez de Amaru, aquí en Radio La Voz de Tomebamba. Ernesto, cuéntame de Amaru, ¿cómo está Amaru? Bueno, Amaru sigue creciendo, Germán, afortunadamente cumpliendo ese sueño que teníamos de ser un centro de rescate de fauna silvestre activo, dedicado todos los días del año, si es necesario las 24 horas, a atender a fauna silvestre. Tenemos el orgullo de también saber que es sin duda uno de los sitios más populares en términos de visitas, de turismo, de formación ambiental, que es lo que nos interesa, y esa plataforma está hecho para eso, está hecho para que la gente pueda tener un punto de conexión con el mundo natural y en donde salgas transformado después de una visita de 3 horas, aprendiendo sobre lo maravilloso que es el mundo natural y sobre lo importante que es respetar la naturaleza. ¿Cuántas especies aproximadamente están a tu cargo? Tenemos este momento en custodia más de 2.500 animales. Es uno de los centros más grandes del país.
animalitos desde ranitas pequeñas, insectos, tarántulas, hasta animales tan grandes y que están en paso temporal como el Valentino, que afortunadamente regresó a la naturaleza, y también otros animales que no pueden regresar a la naturaleza porque no tienen la capacidad. Eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? No todos tienen esa capacidad de regresar a la naturaleza. Amaru rescata más o menos unos 350 animales cada año, es más de un animal por día, a veces, que llega, y tenemos también el caso de que el 50% de esos animales llegan en condiciones muy malas. Muchos de ellos mueren, ¿sí? Desafortunadamente, porque no tienen la capacidad de sobrevivir. Entonces les damos al menos una muerte digna, un proceso de que descansen en paz, tranquilo, atendiéndoles con médicos veterinarios, con biólogos, y hay otro 50% que tiene capacidad de rehabilitación o de recuperación. Pero de ese 50%, que son más de 170 animales, apenas un poco menos de la mitad, te hablo, el 20%, logran regresar a la naturaleza. Y ese fue el caso de Valentino, por ejemplo, y de algunas rapaces, de algunos reptiles, pero hay otros que llegan rotos las alas, con fracturas, con el tema de estar improntados porque estuvieron muchos años en manos de una persona y pierden ya la capacidad de saber sobrevivir en la naturaleza. El tráfico ilegal de fauna es terrible. Muchas veces para poder sacarlos de sus hábitats tienen que cortarles las alas, cortarles los dientes, los colmillos. Es terrorífico lo que vemos nosotros todos los días, porque eso es también algo que hay que comentar. Detrás de escena, hermano, lo que no ven nuestros visitantes es tremendo. Tenemos un hospital que funciona 24/7 y que está ahí permanentemente recibiendo animalitos que nos traen las autoridades ambientales. Y en el caso de los cóndores, en 46 años de historia de registro de cóndores rescatados, se lograron rescatar 139 cóndores en el país. De esos 139, apenas 9, que representan el 6%, lograron sobrevivir y lograron ser regresados a la naturaleza. El resto, la mayoría, murieron porque llegaron muy mal o incluso se encontraron en agonía, y unos pocos tuvieron la suerte de sobrevivir, pero ya no pueden volver a volar o están muy mal y se tuvieron que quedar en centros de rescate, en refugios de fauna como Amaru, como nuestro bioparque. Entonces esa es la razón de ser, te cuento, de Amaru y de muchos otros centros de fauna del país. Y ahí un llamado a que nos apoyen visitándolo, porque gracias a las visitas es la única manera como logramos tener un desarrollo de un presupuesto para solventar todas estas operaciones y actividades. Imagínense ustedes, amigos oyentes, si un gatito y un perrito pues necesitan amor y cuidado y evidentemente un gasto en alimentación, vacunas, veterinario, no se diga la cantidad de animalitos que cuida Amaru. Qué maravilla, este es un león. Este es un león que también quería comentarles y rendir tributo a este león Simba. Simba, sí. Cuéntame de Simba. León Simba fue rescatado en el año 2009 por las autoridades ambientales del país en Guayaquil, de un circo. Vivía con sus leones papás en un circo. Tenía apenas 7 meses. Y ese león fue trasladado acá a Cuenca y fue el primer león africano bajo cuidado profesional que estuvo en Cuenca. Simba llega y se junta con otras 2 leonas, Kiara y Afra, que vinieron de Tumbaco, en la provincia de Pichincha, rescatadas igual de un circo, y conforman esta manada que la gente le bautizó como la manada de los leones morlacos. Simba vive con nosotros 16 años y justo después de liberarle al cóndor, a que veas cómo este trabajo con tanta satisfacción y belleza, al día siguiente se nos fue al cielo Simba.
Entonces, quería aprovechar también este espacio, yo sé que tú eres tan querendón de los animales, para rendirle un tributo a Simba porque sin duda nos permitió tener ese espacio de conexión y de aprender sobre estos megavertebrados que son además tan fascinantes. Darle un espacio a él, construirle este hábitat que se generó en Amaru, que es hermoso, es grande, cumple con los estándares que necesitan los leones africanos, y darle ese chance de tener una segunda oportunidad de vida sin maltrato, porque tú sabes que la vida en los circos es tremenda. Él muere ya de viejito, ¿sí? Tenía por ahí un linfoma, un cáncer que le empezamos a hallar hace un tiempo atrás, y se nos fue al cielo dejándonos un legado impresionante porque conformó una manada. Hoy viven 7 leones más en Amaru, que son descendencia de él, y sin duda Simba ha logrado, a través de ser un ser tan carismático como son los leones africanos, conmover a la gente para que nos visite, y a través de su carisma y toda esa fortaleza y belleza que la gente llegaba a admirar, también aprovechábamos para enseñarle a la gente sobre lo maravilloso que es nuestro país en términos de tener otras especies de fauna silvestre, ¿no? Entonces él sin duda es un embajador de Amaru, un embajador de su especie. La gente muchas veces con miedo, ¿Tú le abrazabas a Simba? ¿Tuviste esa oportunidad? Nunca tuve el chance de hacer eso porque claro, él de 7 meses ya era como un perro San Bernardo, ya. Pero el tema es que sí pude abrazarle cuando lo sedábamos para sus chequeos de rutina cada año, y es impresionante. La mano de él, te quiero mostrar una foto. Mira mi mano y mira la mano de él. ¡Qué maravilla! Son seres impresionantes, no tienen la culpa de haber llegado hasta acá, ¿no? Ellos realmente mejor hubieran estado en África, que es su hábitat de origen, pero, como digo, desde Amaru acogemos a toda la fauna silvestre que llegue. Puede ser un león africano o puede ser un colibrí, estamos ahí para atenderles. Y en este caso la historia de este proyecto marca en que este fue el primer megavertebrado que llegó, uno de los mayores carnívoros del planeta, y nos sentimos tan felices con toda nuestra tribu, que es nuestro equipo, de haber podido cuidarle, de haber podido aprender de él, de que se formen, te digo, sin duda, más de 2 centenares, por lo menos 200 veterinarios de fauna silvestre con las atenciones que le dimos a este animalito, biólogos igual, centenares de biólogos que tuvieron la suerte de aprender de su comportamiento, y miles de personas que llegan a Amaru cada año que lograron aprender y valorar a estos seres tan mágicos que son los felinos grandes, y también entender que a pesar de ser grandes depredadores, cumplen una función en la naturaleza. Exactamente. Oye, ¿y por qué el rey de la selva es el león? Bueno, es el mayor depredador del grupo de los felinos que tenemos en el planeta, y lo bautizaron con ese nombre, ¿no? Sin duda es un error, porque las selvas realmente están acá en Sudamérica, la selva amazónica, que es la mayor selva del planeta, y ahí el verdadero rey es el jaguar. El león más bien predomina en las sabanas. Sin embargo, África también tiene selva, no nos olvidemos, hacia la zona del Congo, y ahí en esas selvas también hay leones africanos. Entonces, por ahí hay este tema, ¿no? Y bueno, se nos fue al cielo de los felinos y de los gatotes, pero con un sabor agridulce, porque como decía el día anterior, fascinados con devolverle a la naturaleza a este ser tan maravilloso que es Valentino. Y el día miércoles, pues con la tristeza de que se nos fue para siempre nuestro querido Simba, el león más viejito del Amaru. Qué pena, pero que así es la vida, ¿no es cierto? Nos pasa la vida. Claro, así es la vida. Fíjate que tuve la oportunidad de vivir con 5 perros que los tratamos como hijos, con mi esposa Anita y con mis hijos. Y fue terrible, porque igual estos problemas de cáncer les afectó a los perritos. Pero bueno, los enterramos en el jardín, y en el jardín
sobre cada cuerpo de los perritos sembramos una planta de tomate de Reina Claudias. Y pasó el tiempo y dio los frutos, ¿no? Entonces, qué maravilloso. Fueron al arco iris, pero también nos devolvieron en una plantita. Exacto, exacto. Yo creo que se vuelven compañeros, amigos, o como tú dices, como nuestros hijos, cuando uno los cuida con cariño, con amor. Y bueno, nos dejan enseñanzas, ¿no? Muchas veces creo que hasta más puras y más profundas que con las personas. Son seres maravillosos los animales y pues ahí igual un llamado a la gente que nos escucha, si tiene fotos de Simba en sus visitas a Amaru, que nos compartan en redes. Justo hicimos hoy día el lanzamiento de esta noticia, desafortunadamente triste, pero hay una reacción impresionante de la gente que está empezando a pasarnos fotos, videos de cuando ellos han estado en Amaru, y esperamos de esa manera hoy hacerle ahí, rendirle homenaje a este león tan maravilloso. Qué hermoso, Ernesto, qué maravilloso tenerte aquí en nuestros estudios. Sigue adelante porque esa es tu misión. Muchas gracias. Esa es tu misión, además de cuidar tantos animalitos, el enseñarnos, el que tu voz se amplifique en estas señales de radio, de redes sociales, y que el hombre se vuelva no más humano, el hombre se vuelva más animal en el buen sentido. Sí, en el buen sentido, comparto contigo, necesitamos hacernos a veces más silvestres, más salvajes, en el buen sentido de la palabra. Muchas veces estamos yéndonos mucho a la tendencia de ser un humano atendido por la tecnología, por la comodidad, por el progreso del asfalto, del desarrollo del cemento, entre comillas, y nos olvidamos de dónde venimos, ¿no? Y cuando olvidamos de dónde venimos, pasa lo que hemos hablado durante toda esta entrevista maravillosa, y ahí es muy importante que abramos nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro ser, a ser más silvestres para tener mejor sintonía. Y recordar que Dios nos dio la naturaleza para amarla y para cuidarla. Gracias, Ernesto, te estrecho esos 5. Muchas gracias, pues mi querido Germán. Yo sé que siempre estás ahí, igual dando esa voz a los que no tienen voz, promoviendo que haya un mejor cuidado de las mascotas, que también son seres sin duda claves en nuestro día a día en el mundo, y tenemos que promover que esos derechos de los animales se respeten, que se les dé apropiado cuidado, que no se les maltrate, no al maltrato animal, sí al bienestar, sí a la conservación de los seres vivos de la naturaleza. Y gracias por este espacio, porque sin tenerles a ustedes como prensa, como periodistas, como aliados, no podríamos transmitir estos mensajes. Y ahí es en donde a veces la ciencia, el mundo de los biólogos, tiene estas trabas, ¿no? Porque no sabemos comunicar. Así que muchísimas gracias por este espacio y pues ahí estamos, atentos, vigentes a cualquier tema. Avísennos también, aprovecho estos segunditos para que si la gente del macizo Cajas, de las zonas de Chaucha, de Soldados, de Patul, este pueblito donde llega la señal de la voz del Tomebamba, alguna vez yo escuché desde allá la voz del Tomebamba, sí. De Molleturo, si le ven al cóndor valentino que está marcado en sus dos alas con una banda alar número 23, desde el número 23 que hemos liberado en Ecuador, junto con Fundación Cóndor Andino, que son los expertos, por favor, reporten, avisen a la radio, avísennos, mándennos un mensajito, si le logran grabar, si le logran tomar una foto. Eso nos va a servir muchísimo, porque seguramente que él en los próximos días, esperamos, va a encontrar a su pareja, a su grupo, y va a empezar a volar en conjunto. Y ahí podemos empezar a entender mejor la dinámica de movimiento y cómo está esa población de acá del sur del país. Muchas gracias, Ernesto Arbeláez de Amaru, que nos ha visitado hoy en Radio La Voz del Tomebamba, haciéndote madrugar un poquito, porque estábamos ahí un poco de fiesta ayer. Sí, justo pero mesuradamente. Sí, y por una fiesta, por una buena causa que también busca a través del Internet de Tapa proteger la naturaleza. Así que qué bien. Qué bueno, valía qué la pena. Gracias, Ernesto Arbeláez de Amaru. Número telefónico, Ernesto, si pueden hacerte esto. 0995-682238. Cualquier pregunta que tengan, con todo gusto estoy ahí a la orden. Perfecto, muchas gracias.